Vamos a platicar sobre qué está pasando en el ámbito de la macroeconomía con Arnulfo Rodríguez. Él es director de análisis financiero del Banco Multiva, especialmente sobre el tema que se relaciona con la repartición de recursos a las entidades federativas. Fue un tema que se tocó, fue uno de los más importantes en esta reunión del miércoles de los 32 gobernadores aglutinados en la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, con el presidente López Obrador. ¿Qué va a pasar con el pacto fiscal? Así que bueno, te saludamos con mucho gusto, Arnulfo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes, un gusto saludarte. En ese contexto trascendió, Arnulfo, previo a esta reunión del miércoles, que la Secretaría de Hacienda pues ya dispone de recursos, de una bolsa de unos 13,000 millones de pesos que se van a empezar a distribuir entre las entidades federativas. Desde la perspectiva de ustedes, de Banco Multiva, ¿cómo están viendo justamente las finanzas estatales en medio pues de esta crisis del COVID-19? Bien, es un tema positivo el acuerdo que se alcanzó en cuanto a que los recursos que venían de la Federación a los estados se daban cada trimestre. Lo único que hay en concreto es que ahora van a ser mensuales. Y esto te reduce esa falta de liquidez en el corto plazo y que se vio especialmente agravada por estos meses de interrupción de la actividad económica. Los recursos propios de los estados son muy acotados, por ejemplo, el impuesto a las nóminas. Y ese, por ejemplo, en esta ocasión, pues durante los meses que se tuvieron, estuvieron pues muy disminuidos. Pero en sí son pequeños. Lo importante es el recurso que llega de la federación y que se compone de dos partes, las participaciones y las aportaciones. Las participaciones es lo que le toca a los estados por efecto de lo que ellos recaudan y envían a la federación, y es, salvo un 20% que se dedica a municipios, libre para que los estados puedan operar pues, su administración pública. Las aportaciones iban etiquetadas, ramo 33 educación, ramo 28 infraestructura, y estas dos en conjunto es la parte importante de los ingresos estatales. Arnulfo, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Hola, Rogelio. Arnulfo, en las últimas semanas se ha comentado que pues para poder, digamos que dar los recursos que tienen que recibir los estados se ha tenido que utilizar el Fondo de Estabilización de Entidades Federativas. ¿Para cuánto va a alcanzar este fondo si continúa, digamos que la debilidad en la recaudación? Bueno, es difícil saberlo. El problema un poquito está siendo, si revisas la cuenta pública, que en efecto los ingresos de la federación están por debajo de lo presupuestado. Los datos al primer semestre, usted hablan de una recaudación de 2 billones 600 mil millones de pesos contra 2 billones 770 mil que se tenían presupuestado. Bueno, es una disminución del 6%, pero de la misma manera o en forma paralela, el gasto presupuestado está un 5% por debajo, de tal suerte que la cortedad de recursos se está viendo empatada más o menos con el corte del gasto público federal. En ese sentido, les puede permitir alargar el fondo de estabilización, pero pues evidentemente es finito y habría que ver quizá con más detalle. En ese momento no podría darte una estimación precisa. Arnulfo, estos 13,000 millones de pesos que anunció el secretario de Hacienda Arturo Herrera, que se van a, pues ya se están de hecho distribuyendo entre las entidades federativas, ¿serían, digamos, que el tranche correspondiente a un mes o estaríamos ahí hablando de varios meses? Yo creo que sería por un mes. 13,000 millones no es tanto en cuanto a cifra absoluta, y un poco en el acuerdo que se hicieron de que las administraciones ahora van a ser mensuales, pues irían más en ese sentido. Arnulfo, ¿se tiene algún estimado de cuál es la recaudación propia de las entidades federativas?
Sí, de hecho, por ejemplo, bueno, aquí vale la pena destacar que ya descontinuó la serie la Secretaría de Hacienda, pero sí existen datos al 2019, o al menos una estimación con base en el último porcentaje que ese sí se publica, que cada estado obtiene de la recaudación total. Y bueno, esa es la parte que subyace detrás del problema. Hay estados inconformes porque dicen que aportan mucho más de lo que reciben. Y en este sentido, pues la Ciudad de México es la parte fuerte, con 46% de la recaudación que se transfiere a la federación. Es con mucho el porcentaje más grande, y en la forma de participaciones y aportaciones reciben pues mucho menos, reciben unos 146,000 millones de pesos en el año pasado. Nuevo León sería el segundo, cae mucho, solo aporta un 8.5% del total, y estamos hablando ahí de 271,000 millones de pesos, y recibe 66,000 millones. Entonces, este tipo de desfases es lo que ha dado algún movimiento de inconformidad con la ley de coordinación fiscal. Desafortunadamente no se puede hacer un cambio mayor si no pasa por el Congreso, que ya sabemos cuál es su composición política. Creo que los avances que se han logrado en el sentido de conseguir la administración mensual de los recursos, y además parece que también hay un acuerdo para reestructurar la deuda de los estados con el sector público, principalmente Banobras, pues sí son avances positivos dentro de lo que se puede hacer. Arnulfo, hace un par de semanas exactamente se llevó a cabo una subasta en donde participaron varios bancos, incluido Multiva, una subasta en la que se levantaron alrededor de 80,000 millones de pesos a instancias de la Secretaría de Hacienda. ¿Esos recursos van a formar parte de lo que se estará canalizando en los meses subsecuentes para precisamente las entidades federativas? Es muy posible, es muy posible. No conozco el detalle de esa subasta, pero si fue contra los bancos, o más bien con los bancos, y en el sentido de generar una bolsa para los estados, pues seguramente que sí. Por eso te preguntaba hace un instante que sobre estos 13,000 millones de pesos que me confirma son mensuales. Me imagino que es una fuente alterna que tiene la Secretaría de Hacienda vía los bancos para llegarse más recursos y distribuirlas en las entidades, ¿no? Es posible. La fuente, mucha parte que hemos visto este año ha sido a través de Banobras, donde Banobras daba las garantías originalmente para completar créditos de los bancos a los estados. Después parece que con esta decisión hubo una reversión, en el sentido de que mucha de la cartera ya iba con crédito directo de Banobras. Probablemente con esta recomposición volvamos al esquema original, y lo que estemos viendo sea reestructuración de las deudas de los estados con los bancos con el aval de Banobras. Bien. Pues te agradecemos mucho la entrevista, Arnulfo Rodríguez, director de análisis financiero de Banco Multiva. Gracias, un placer.